Hola, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, Física, Química, Educación Ambiental. Nuestro video hoy trata de cuáles son las propiedades de la materia. Suscríbete. La materia tiene unas propiedades que son unas propiedades generales. La primera de esas características o propiedades generales son la masa. Todos los materiales tienen masa. Se puede medir. La unidad de medida es el kilogramo, los gramos. Otra propiedad de la materia es que la materia tiene peso. Recuerda que hay una diferencia entre masa y peso. La materia tiene volumen. Los materiales tienen volumen. Es decir, existen en el espacio en tres dimensiones. Si tiene masa y tiene volumen, entonces los materiales tienen densidad. Hay unos materiales más densos que otros. Por ejemplo, el aceite tiene menos densidad que el agua, por eso flota el aceite sobre el agua. La materia tiene otra propiedad, es la inercia. Los materiales tienden a mantener su estado, ya sea de movimiento o de reposo. Eso se llama inercia. Recuerda cuando vas en un automóvil o en un bus y estás de pronto de pie y al frenar el bus tratas de irte hacia adelante y al arrancar tratas de irte hacia atrás. Esa es la demostración de la propiedad de la inercia. La materia tiene otra característica, la impenetrabilidad. Dos materiales no pueden penetrar el uno al otro, no se pueden penetrar. Entonces la materia es impenetrable. Los materiales se pueden dividir en partes. Esas partes en partes más pequeñas llamadas partículas. Y esas partículas podemos llegar hasta moléculas, podemos llegar hasta átomos y aún así seguir dividiendo los átomos. Entonces la materia es divisible. Y estas son las propiedades de la materia. La materia tiene entonces, además de unas propiedades generales, tiene unas propiedades particulares, que pueden ser físicas. Hablemos de las propiedades particulares físicas. La materia tiene dureza. ¿Cómo sabemos que un material es duro? Pues intentemos rayarlo. Si el material no lo podemos rayar, es un material duro. Si lo podemos rayar, no es duro. Un material es tenaz. Si le damos golpes y los resiste con un martillo, es un material tenaz. La otra propiedad física de la materia es la fragilidad. Por ejemplo, si golpeas un vidrio y se rompe, entonces ese material es frágil. Si golpeas un material, una roca, y no se rompe, entonces no es frágil, es tenaz. Los materiales tienen un grado de elasticidad. Unos materiales son más elásticos que otros. Tú puedes coger un caucho, un elástico, y él se va a deformar y luego va a recuperar su forma. Pero, por ejemplo, las varillas de metal son menos elásticas. Un material puede ser flexible, lo puedo, por ejemplo, doblar. Yo puedo doblar, por ejemplo, una lámina de aluminio, entonces tiene una cierta flexibilidad. Pero hay materiales que no son flexibles, no los puedo doblar. Yo no puedo doblar una lámina de vidrio porque no es flexible. Los materiales tienen
un estado de agregación. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. Los materiales tienen conductividad, que puede ser una conductividad térmica o una conductividad eléctrica. Entonces hay unos materiales que conducen muy bien la electricidad, otros que no. Hay unos materiales que conducen muy bien el calor, otros que no. Los materiales tienen una propiedad que se llama solubilidad. Hay unos materiales que se dejan disolver o en grasa, o en agua, o en alcohol. Hay otros materiales que no se dejan disolver. Todos los materiales tienen una propiedad física que tienen un punto de difusión. Y entonces ahí es donde se puede diferenciar un material de otro. El punto de fusión. Otra característica para diferenciar un material por una propiedad física que es el punto de ebullición. ¿En qué punto hierve? Cuando está sometido a una temperatura. ¿En qué punto de temperatura? ¿En qué grado de temperatura produce ebullición? Entonces es el punto de ebullición. Los materiales también pueden tener la propiedad de la transparencia. Yo puedo construir puedo tener una pared de vidrio y puedo ver entonces lo que sucede al otro lado. Es un material transparente. Pero una pared, por ejemplo, de ladrillos, no son materiales transparentes. Estas son las propiedades físicas de la materia. Seguimos con las propiedades particulares de la materia y ahora vamos a hablar de las propiedades químicas, que son las propiedades químicas de la materia, pues realmente vienen siendo lo que conocemos como las reacciones químicas. ¿Cuáles son esas propiedades químicas? Pues la oxidación, los materiales que se oxidan. Hay unos materiales que están sujetos a la combustión. Esa es una propiedad química. La fermentación es otra propiedad química. La putrefacción es una propiedad química de los materiales. Quiero aclarar aquí en esto que las propiedades químicas y algunas propiedades físicas, muchas de las propiedades físicas, que podemos nosotros hablar de ellas como son, se suceden en el planeta Tierra, en las condiciones del planeta Tierra. En otros lugares del espacio y de pronto en otros planetas, en otras galaxias, la química puede variar bastante. Hablemos ahora de unas propiedades de la materia que llaman las propiedades organolépticas, que son las propiedades de la materia que nosotros podemos distinguir los seres humanos a través de los órganos de los sentidos. Esas propiedades son que los materiales tienen olor, tienen aroma, tienen fragancia. Esa es una propiedad de la materia. Que los materiales tienen color, es decir, los materiales reflejan una determinada longitud de onda. Que los materiales tienen sabores, agrio, salado, ácido, bueno, los sabores que conoces. Esa es una propiedad organoléptica. Que los materiales tienen textura, son suaves, son ásperos, son rugosos, son lisos, son húmedos, son secos. Entonces, estas son las propiedades organolépticas de la materia. Hablemos ahora de una propiedad de la materia física que son los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia pues podemos encontrar materiales en estado sólido. Podemos encontrar también materiales en estado líquido. Podemos encontrar materiales en estado gaseoso.
Y últimamente, pues hay algunos aparatos que podemos tenerlos para generar materiales en estado plasmático en unos laboratorios especializados. Hablamos de los estados de agregación de la materia y en los estados de agregación de la materia eh, los átomos se encuentran de la siguiente manera formando moléculas. Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas están muy unidas, fuertemente unidas. Se requiere mucha energía para separarlas. Entonces, esa es la característica del estado sólido. Las moléculas de esos materiales están muy unidas, por eso los sólidos pueden mantener su forma, pueden mantener fácilmente su volumen. En el estado líquido, las moléculas están enseguida las unas de las otras, pero no están amarradas. Ellas están ahí unas al lado de las otras, hasta sobre las otras, pero no hay fuerza que las cohesione. Por eso se pueden derramar. Es decir, el estado líquido, el ejemplo del estado líquido es como cuando tienes en un contenedor eh, eh, bolas de cristal o canicas y ellas están allí. Si se voltea el contenedor, se derraman y vemos que estaban separadas las canicas. Esa es la característica del estado líquido y por eso los líquidos se derraman porque tienden a ocupar la mayor cantidad de superficie ya que sus moléculas están separadas. En el estado gaseoso las moléculas no quieren estar cerca las unas de las otras. Por eso en el estado gaseoso las moléculas siempre van a tratar de ocupar el máximo volumen del espacio que las rodea. Y el estudio del estado plasmático, pues se está estudiando las características del estado plasmático, que las moléculas y las partículas tienen altísima energía. Este estado es el de los materiales en la estrella solar, en las estrellas, en el Sol. Las partículas que forman los materiales se van separando a medida que aumenta la temperatura, a medida que aumenta el calor. Entonces, en los estados de agregación de la materia, las moléculas y las partículas tienen más energía. Por supuesto, en el estado líquido tiene más energía que en el estado sólido, en el estado gaseoso tiene mucho más energía y en el estado plasmático tiene muchísima energía. Veamos estas transformaciones aquí. Tenemos el estado sólido y cuando los sólidos se funden, es decir, se vuelven líquidos, entonces ahí pasamos del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, en el caso del agua. El estado líquido, por ejemplo, en el caso del agua, al aumentar la temperatura y llegar el material al punto de ebullición, entonces ese material se vuelve gaseoso, el vapor. Si cogemos esos vapores de agua y logramos enfriarlos, las partículas se van a acercar y se van a juntar las unas a las otras. Vamos a tener un proceso de solidificación y cristalización. En el caso del paso del líquido a
A sólido, pues tenemos el estado de solidificación. En el caso de sólido a gas, es un paso, un cambio de estado material, se llama sublimación. En el caso de pasar de gas a líquido, se llama condensación. Es un proceso que se ve mucho en la destilación. Deja tus comentarios, suscríbete. Hasta la próxima.